Hay personas que se preguntan, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? ¿Para qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona, como dice el libro de la carta a los Hebreos, tomado de entre los hombres para las cosas que se refieren a Dios. Es un puente, porque viene de pontífice, y pontífice significa puente, un puente entre los hombres y Dios, entre la tierra y el cielo, entre el pecado y la gracia, entre las tinieblas del error y la verdad o la luz divina. Es un hombre destinado para las cosas que se refieren a Dios. La función sacerdotal es traer las gracias de Dios a los hombres y llevar a Dios las inquietudes, la problemática y los pecados de los hombres. Es una persona que debe estar 24 horas al día al servicio de los necesitados, desde los niños hasta los moribundos, de todo aquel que necesite un consejo, una ayuda, una palabrita de fortaleza, de ánimo. Porque hay personas que creen que nosotros estamos destinados a repartir mercados. No, para eso están las obras de beneficencia. No faltan quienes nos piden que construyamos obras materiales. Para eso están los ingenieros, para eso están los arquitectos. Nuestra labor es construir templos vivos de Dios, formar cristianos que se comprometan en el trabajo que les corresponde. Alguien decía que es la presencia viva de Dios entre los hombres, porque el sacerdote es otro Cristo que en nombre de Cristo anuncia el Evangelio, celebra los sacramentos y despacha, pudiéramos decir así, las personas para el encuentro con Dios a través de la muerte. Es una persona sin un sueldo fijo. Nosotros lo llamamos emolumento. Es una retribución, porque aunque somos profesionales, a veces ganamos menos que cualquier profesional, porque nosotros también tenemos que sobrevivir. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es la alegría de servir, de trabajar, de ver a Jesucristo formado en las personas, como dice Pablo. La alegría de uno dar un consuelo, de detener actitudes nefastas mediante un consuelo, mediante una absolución, porque no faltan quienes digan, pero es que el sacerdote es un pecador como yo, ¿y por qué le voy a decir los pecados a un hombre como yo? Somos hombres como ustedes, pero con el poder de Jesucristo. La canoa no es la que tiene el agua, pero comunica el agua, es un instrumento. El lapicero solo no escribe, pero en manos de una persona escribe. El sacerdote, en nombre de Cristo, escribe la historia de la salvación. En nombre de Jesucristo, confecciona la Eucaristía, como dice el concilio, la Santa Misa. En nombre de Cristo, bautiza. En nombre de Cristo, confirma, en ciertos casos, aunque es prerrogativa del obispo, pero en caso de gravedad u otros motivos, también el sacerdote puede confirmar. Es el que presencia el sacramento del matrimonio, mediante el cual los esposos se consagran a Dios compartiendo el matrimonio. Y es el que despacha al paciente para el encuentro con Dios. Hay un escrito precioso que dice: dichosa el alma que pasa de las manos del sacerdote a las manos de Dios. Y es el hombre que mantiene la presencia viva, amable, sonriente, gastando todas sus energías para el servicio de la Iglesia en cualquier circunstancia en que esté. Esa es la alegría de vivir y de servir. Aquí estamos en el templo, un templo precioso. En la parte superior está la patrona de la parroquia, la Inmaculada Concepción, un dogma proclamado por el Papa
para decir que la Santísima Virgen está en cuerpo y alma en el cielo. Y también que fue concebida sin pecado original. Antes de ser concebida, Dios la había librado del pecado original. ¿Por qué? Por lo que ella iba a significar la madre del Hijo de Dios, la madre de Dios. Más abajo tenemos un crucifijo que nos recuerda quién fue el que entregó la vida por nosotros, Jesús, y que nos sigue repitiendo para aquellas personas a quienes les cuesta perdonar y amar, que Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, que el perdón es posible. En la parte inferior está un sagrario, donde está la presencia viva de Jesucristo, real, eucarístico, como alimento para nosotros que somos peregrinos hacia la eternidad. Jesucristo nos lo dijo: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Alguno dirá: pues yo no comulgo, yo vivo. Le respondo: las plantas y los animales son seres vivos y no comulgan y viven. ¿Pero qué vida tienen? Una vida material. Pero la vida espiritual, la de Jesucristo. Y la Eucaristía es el alimento, podemos decir, el bastimento para el cristiano resistir esta jornada como peregrino hacia la eternidad. El sacerdote es el hombre que anuncia a Jesucristo y denuncia los errores de la humanidad. Sin la presencia del sacerdote, los pueblos se convertirían prácticamente casi que en animales. Decía el santo cura de Ars: retiren a un sacerdote de una parroquia y los hombres terminarán adorando a los animales. El sacerdote es una persona insignificante, común y corriente, a veces con la misma vestimenta de todos, aunque nosotros tenemos vestimenta propia, una sotana o un clergyman, como se llama esto. ¿Para qué? Un signo, para que no nos confundan con un camionero, no nos confundan con cualquier arriero por ahí. Y porque somos la presencia sacerdotal, la presencia clerical dentro del pueblo. No buscamos prerrogativas. ¿Qué buscamos? Que la gente ame, crea, respete y viva de Dios y para Dios. No nos interesa lo económico, que se necesita, pero no es un Dios. Y es un Dios que hoy lo tenemos y mañana no. ¿Qué nos interesa? La alegría de vivir, el respeto por la vida. Dicen que Madre Teresa, a pesar de los dolores de muela que sufría, nunca se veía triste, solo cuando le hablaban del aborto, porque el aborto es el crimen más nefasto. La alegría que se da cuando uno, o que se recibe cuando uno bautiza a un niño, cuando nace un niño, como escribió alguien: cada vez que un niño nace, Dios vuelve a sonreír en la tierra. La alegría que uno siente cuando las personas se van alejando de los vicios, cuando matrimonios a punto de romperse o rotos vuelven a convivir, a compartir ese amor que han recibido de Dios. Cuando muchas personas que habían optado por el suicidio, uno les hace ver que ese no es el camino. Y como se dice, uno es casi que el paño de lágrimas para todo mundo. Para el profesional, para el ignorante. Para el blanco, para el negro. Para el aliviado, para el enfermo. Para el gordo, para el flaco, para el rico, para el pobre, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para todo el mundo. Y un sacerdote que no viva así está traicionando a Jesucristo. Delante de mí está un altar. Altar, que significa una mesa consagrada para el sacrificio. Desde el Antiguo Testamento se levantaban altares para hacer los sacrificios rituales. Se sacrificaban animales, sobre todo bueyes y ovejas. Pero esos animales no perdonaban pecados. Jesucristo, que se inmoló en la cruz, no murió en un altar. La iglesia, viendo que se necesitaba dónde colocar los objetos, y en memoria de los altares del Antiguo Testamento,
fabricó altares, ojalá fijos, no que se estén moviendo, en donde se celebra el sacramento de la Eucaristía. Aquí no se celebra un banquete común y corriente, aquí no se celebra una fiesta pagana, aquí se realiza el mismo sacrificio de Jesucristo en la cruz, que es la vida de todo cristiano, que es la vida de una parroquia. Una persona sin Eucaristía, sin vida sacramental, y una parroquia sin Eucaristía, va camino a la muerte. Tenemos una serie de imágenes, ángeles, la Virgen, las estaciones. ¿Qué es todo esto? No como dicen algunos que son ídolos, que eso es idolatría. Le pregunto a los que piensan así, o la Santísima Virgen es muy desobediente, o Jesucristo muy alcahuete. Un caso de los más patéticos. ¿Por qué la Santísima Virgen apareció en la tilma del indio Juan Diego, ahora San Juan Diego? Y en una tilma, una especie de poncho mexicano, que no dura más de 50 años. Ahora lleva casi 500 años sin deteriorarse, con fenómenos como este. Algo que han descubierto los científicos, la digitalización. Tomen fotos y fotos y fotos a la pupila de la Virgen y encuentran ahí al obispo Fray Zumárraga, que era el obispo de México, un indígena entregando las flores y una persona con una mano en el mentón. Más fenómenos para no alargarme mucho. Científicos de la NASA, que no son los más católicos, le han puesto el termómetro a la tilma y marca 36,5 de temperatura, la temperatura de una persona. Le han colocado el estetoscopio en el cinturón que tiene la Santísima Virgen al cinto y sienten los latidos de un bebé. Digámoslo, degenerado. Colocó una bomba a los pies de la imagen, de la tela. Explotó. Todo se dañó. Un Cristo que había se retorció. Al cuadro de la Virgen no le pasó en absolutamente nada. En cierto momento cayó sobre una de las esquinas de la tela ácido muriático, que eso destruye en cuestión de segundos. En menos de 30 días se restauró sin mano ninguna que lo hiciera. ¿Qué demuestra eso? ¿Por qué la Santísima Virgen en esa tilma? ¿Por qué la Virgen que hoy celebramos, a la que hoy veneramos, la Virgen de Lourdes, se le aparece a una chiquitina de 11 añitos enferma y le manda que tome agua en un lodazal que había y se cura? Y todos los días hay milagros de curaciones en la piscina que hay al pie de la Virgen de Lourdes. Que en el Antiguo Testamento se prohibían las imágenes. ¿Por qué? Había el peligro de la paganización, porque los pueblos vecinos tenían muchos ídolos. Sin embargo, desde el Éxodo, Dios manda, o Yahvé, como lo quieran llamar, que en el tabernáculo coloquen 2 querubines, y los querubines sean de los pueblos paganos. Entonces Dios se contradice. Eso es idolatría. Que un crucifijo como el que llevo aquí al pecho, ya más de 40 años conmigo, que esto es un ídolo. Esta es una imagen del que dio la vida por mí. Cuando usted, señor o señora, coge el retrato de la mamá, ¿es un ídolo ese retrato? Le representa a su mamá y no a Miss Universo ni una cosa distinta. Así las imágenes me llevan a lo divino, a los que están en el cielo, a los santos. Algunos tendrán imágenes del demonio, pobrecitos. Cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron el amor por el odio. Cambiaron la luz por la oscuridad, pobrecitos. Pero nosotros vivimos, como dice San Pablo, de la fe.
y de la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Este lugar es exclusivo para leer la palabra de Dios. Tanto que ojalá de aquí ni se hagan otras cosas, ni discursos, ni avisos, ni otras cosas. A veces queda incómodo por tener que estar moviendo micrófonos, pero aquí exclusivamente para leer y proclamar la palabra de Dios. Allá tenemos, este se llama el ambón. Esta se llama la sede. La sede significa donde uno se sienta y preside. Aquí se sienta el sacerdote mientras lee la palabra, mientras hay otros momentos litúrgicos. Y hay un aparatico que se llama atril, en donde colocamos los libros, o también a veces, cuando hay la facilidad que una persona tenga el libro, como cuando viene el señor obispo. Porque si no, uno para tener el libro y abrir las manos como signo de acogida y de expansión de iglesia, queda muy complicado. Estos son los significados de estos objetos sagrados. Allá tenemos 4 confesonarios, que son lugares en donde se reciben las basuras de la gente, los pecados de la gente, y se los transmitimos a Dios. Dice San Agustín, cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote perdona, es Cristo quien perdona. Es cuestión de fe, no es cuestión de invento humano, ni es cuestión de apariencia, es de fe. Y la fe ni se compra ni se ve. Después de levantarnos, venimos al templo a prepararnos para el gran sacramento de la Eucaristía, cuando nos toca celebrar por la mañana, porque hay diversas Eucaristías en el día. Después de la Eucaristía, por lo menos aquí, rezamos lo que se llama el oficio divino. Textos de la Sagrada Escritura, textos de los Santos Padres o del Concilio. ¿Para qué? Oramos para santificar el día. Oramos para prestar la voz a Jesucristo, a la Iglesia, para orar, para conversar con el esposo Cristo. Y oramos por los que no oran. Luego, después de la Eucaristía, pues también tenemos que alimentarnos. Y luego las actividades, atender a las personas, desplazarnos a colegios, al hospital cuando hay enfermos o a otros lugares, atender a las personas que tengan sus inquietudes y estar todo el día disponibles para el servicio de la gente. 24 horas al servicio de Dios y del que nos necesite. El sacerdocio tiene 3 etapas. El diaconado, o sea, un servidor, un ayudante del obispo, del sacerdote. Aquí se está preparando uno para el diaconado permanente, Edgar. ¿Qué es el diaconado permanente? Que mientras esté casado, él no podrá ordenarse ser sacerdote si quisiera, sino para servir a la comunidad, para ayudarnos en el trabajo pastoral. Él podrá bautizar en nombre de la Iglesia, podrá presenciar matrimonios, puede predicar la palabra de Dios, puede llevar los cadáveres al cementerio sin que nadie se lo impida. Está el sacerdocio, 2º grado, que somos nosotros. Y está el 3er grado, que es el episcopado, lo máximo, el Papa. El Papa es un obispo que tiene todas las funciones, que puede ordenar a otro obispo, puede ordenar un sacerdote y puede ordenar un diácono. Es la máxima autoridad de la Iglesia, es el representante de los apóstoles en la Iglesia, al que se le encomienda una porción de la Iglesia que se llama diócesis. El diácono normalmente está asignado a una parroquia o al servicio del obispo. El sacerdote está al servicio de una parroquia o de una institución, y el obispo de una diócesis que ya comprende varias parroquias. La Iglesia tiene un calendario propio. Incluso ha habido intentos de unificar la Iglesia ortodoxa con la Iglesia católica. No se ha podido, porque ellos tienen otro sistema. Es como en lo civil. Los chinos tienen un cómputo muy distinto. Ellos empiezan como en febrero, creo que es. Mientras el año civil empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre,
En la iglesia empieza el primer domingo de Adviento, preparación para la Navidad, y termina con el último día del tiempo ordinario porque es un tiempo común y corriente después de Cristo Rey. Y tenemos los tiempos de Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma y Pascua. Son los tiempos litúrgicos. Y va rotando cada año, no siempre cae en la misma fecha. Porque como los mismos días civiles no coinciden todos los años, entonces la iglesia, también a la iglesia le toca variar. La iglesia tiene 3 ciclos litúrgicos. Ciclo A, para los domingos y festivos. Ciclo A, ciclo B y ciclo C. Para la semana tenemos año 1 y año 2, o sea, año par y año impar. Y por eso no se repiten muchas lecturas, con la finalidad de procurar darle el mayor número de oportunidades a toda la Sagrada Escritura, porque todos los días fuera lo mismo, es como si todos los días fuera sancocho y todos los días fuera arroz. Servir a los demás y tener contento a Dios. Lo demás vale muy poquito.